Mi prima intentó robarme la casa de la abuela con documentos falsos, pero no contaba con que yo trabajara en Hacienda. Gracias por estar aquí. Si te gusta este tipo de contenido, comenta, suscríbete y quédate conmigo. Hola a todos, necesito compartir esta historia porque todavía no me creo lo que ha pasado estos últimos 6 meses. Todo empezó cuando mi abuela Carmen falleció el pasado enero en nuestro pueblo de Rivadavia, en Ourense. Tenía 89 años y era la matriarca de toda la familia, una mujer fuerte que sobrevivió a la posguerra y sacó adelante a 5 hijos ella sola después de que mi abuelo muriera en los años 60. Yo soy Fernando, tengo 31 años y trabajo como inspector en Hacienda en Santiago de Compostela. Soy el único nieto que siguió visitando a la abuela regularmente. Cada fin de semana cogía el coche y me plantaba las 2 horas de viaje para pasar tiempo con ella. Los demás nietos, especialmente mis primos Alberto, 35M, y Diego, 33M, solo aparecían por el pueblo en las fiestas del Carmen o cuando necesitaban algo. Para que os hagáis una idea del contexto, mi abuela vivía en una casa de piedra típica gallega en la Rúa do Ribeiro, justo al lado de la iglesia de San Xoán. La casa tiene más de 200 años, con sus muros de piedra de medio metro de grosor, techos con vigas de madera de castaño y ese olor característico a humedad y leña quemada que tienen todas las casas viejas de Galicia. El hórreo del jardín es del siglo XVIII y está catalogado como bien de interés cultural por el concello. La casa no es ningún palacio, pero es una casa de piedra preciosa típica gallega con su hórreo, una finca de 5.000 metros cuadrados con viñedos de albariño y una pequeña huerta donde mi abuela cultivaba grelos, patatas y tomates. En el mercado actual, entre la casa y los terrenos, estamos hablando de unos 180,000 euros fácilmente, más si se vende a algún extranjero de esos que buscan casas rurales para turismo rural. De hecho, un alemán había ofrecido 200,000 euros el año pasado, pero mi abuela se negó en rotundo. Esta casa es para Fernandito, no para que venga un guiri a hacer el paripé de vida rural, había dicho. Mi relación con mis primos siempre fue complicada. Alberto, el mayor, trabajaba en la cooperativa vinícola Viña Costera y siempre fue el típico chulo de pueblo que se creía superior por tener un cargo medio en una empresa. Conducía un BMW Serie 3 de segunda mano pero lo paseaba por Rivadavia como si fuera un Ferrari. Diego era más follonero, trabajaba como comercial para Vodafone Empresas y se pasaba la vida presumiendo de las comisiones que ganaba, aunque luego siempre andaba pidiendo dinero prestado a final de mes. Los dos vivían en Ourense capital, a apenas 30 kilómetros del pueblo, pero veías más a un japonés por Rivadavia que a ellos. Solo aparecían en las fiestas patronales de julio, se emborrachaban con el ribeiro de la cooperativa y desaparecían hasta el año siguiente. Mi abuela siempre lo decía con tristeza, estos solo se acuerdan de que tienen abuela cuando necesitan algo. Y así fue durante años. Cuando Alberto se compró el piso en Ourense, apareció pidiendo 10,000 euros para la entrada. Mi abuela, que era de las que guardaba el dinero debajo del colchón porque no se fiaba de los bancos desde que quebró Caixa Galicia, le dijo que no tenía. Mentira, claro, pero es que conocía a su nieto. Nunca más volvió a visitarla hasta que necesitó avales para un préstamo del coche. Diego era aún peor, solo llamaba por teléfono el día de su cumpleaños esperando el sobre con dinero. Una vez mi abuela se olvidó de mandárselo y estuvo 3 meses sin hablarle, hasta que necesitó que alguien le cuidara el perro un fin de semana. Apareció con el chucho, lo dejó y cuando volvió a recogerlo ni siquiera subió a saludarla. Tocó el claxon desde abajo para que yo le bajara al animal. 2 semanas después del funeral, estaba en mi piso en Santiago, en el barrio de San Pedro, cuando recibí una llamada de Maruxa, la vecina de toda la vida de mi abuela. Maruxa tiene 75 años y es de esas mujeres gallegas que lo saben todo de todos. Su marido fue alcalde del pueblo en los 90 y ella sigue teniendo contactos por todas partes. Neno, tengo que contarte algo que no me gusta nada. Me dijo con esa voz preocupada que ponen las señoras del pueblo cuando huelen problemas. Tus primos han estado por aquí con un señor trajeado midiendo la casa y hablando de reformas. Dijeron que ahora era suya. Me quedé flipando. ¿Cómo que suya? Mi abuela siempre había sido muy clara. La casa era para mí porque era el único que se preocupaba por ella. Lo había dicho delante de todo el pueblo en más de una ocasión. Incluso en la última cena de Navidad cuando estábamos todos reunidos en el comedor grande, con la familia al completo. Esta casa es para Fernandito, que es el único que viene a verme, había dicho mientras mis primos miraban el móvil aburridos. Recuerdo perfectamente esa cena, fue el 24 de diciembre, habíamos preparado el bacalao con coliflor como todos los años, lacón con grelos, filloas de postre. Mi tía Rosa, la madre de Alberto y Diego, intentó cambiar de tema rápidamente. Ay mamá, no digas esas cosas, que parece que te vas a morir mañana. Pero mi abuela, que tenía el carácter fuerte de las mujeres que sobrevivieron a la posguerra, insistió, pues lo digo y lo repito,
el que quiere cariño que lo dé, y estos dos solo aparecen cuando quieren los billetes. Al día siguiente pedí un día libre en el trabajo. Mi jefe en la delegación de Hacienda de Santiago no puso problemas porque sabía lo de mi abuela, y me fui directo al registro de la propiedad de Rivadavia. Está en un edificio antiguo en la Plaza Mayor, justo al lado del ayuntamiento. Lo que descubrí me dejó helado. Según los documentos, mi abuela había firmado un testamento 3 semanas antes de morir dejándoles la casa a Alberto y Diego al 50%. El documento tenía la firma de mi abuela, pero algo no cuadraba. La letra era demasiado firme para alguien que llevaba meses sin poder ni sostener la cuchara por el Parkinson. El Parkinson de mi abuela había avanzado mucho en los últimos meses. Yo la ayudaba a comer, a vestirse, incluso a firmar los recibos porque las manos le temblaban tanto que no podía ni hacer una raya. La medicación, levodopa y rasagilina, apenas le hacía efecto ya, y el neurólogo del CHUO, Complejo Hospitalario Universitario de Ourense, había dicho que era normal en la fase avanzada de la enfermedad. Volví a casa de Maruxa y le enseñé el documento. Vive justo enfrente, en una casa con galerías de madera pintadas de blanco y geranios en todas las ventanas. Pero si Carmen no podía ni firmar el recibo del butano, exclamó indignada. El pobre repartidor de Repsol tenía que poner una cruz porque la mujer no podía ni coger el boli. Mira, tengo aquí los recibos, y efectivamente, me enseñó varios recibos de los últimos meses donde se veía claramente que era el repartidor quien firmaba por ella. Me contó que justo en esas fechas había visto a mis primos visitando a mi abuela varias veces, algo rarísimo porque llevaban años sin aparecer. Venían con una carpeta azul y se encerraban con ella en el comedor. A mí me olía mal, pero pensé que a lo mejor por fin habían recapacitado, me dijo mientras me servía un café con leche y unas rosquillas caseras. Decidí investigar más a fondo. Fui al notario del pueblo, don Joaquín Varela, que tiene el despacho en la Rua do Progreso. Conocía a mi abuela de toda la vida porque había hecho todas las escrituras de la familia desde los años 80. Fernando, yo no he autorizado ningún testamento de tu abuela, me dijo extrañado cuando le enseñé la copia. Es más, tu abuela vino hace 2 años a hacer testamento dejándote todo a ti. Aquí tengo la copia. Vino con su amiga Dolores como testigo, lo recuerdo perfectamente porque me pidió que le leyera todo 3 veces para estar segura. Hostia, ahí estaba. Un testamento perfectamente legal de marzo de 2022 donde mi abuela me dejaba la casa, los terrenos, sus pocos ahorros, unos 15,000 euros en una cartilla de CaixaBank, y hasta especificaba que me dejaba el arca de castaño del dormitorio donde guardo las cosas importantes. El testamento que presentaron mis primos era supuestamente posterior, de enero de 2024, pero no estaba hecho ante notario, sino que era un testamento hológrafo. ¿Escrito a mano? El problema es que en Galicia, como en el resto de España, un testamento hológrafo es válido si cumple ciertos requisitos, estar escrito y firmado por el testador, con fecha, y posteriormente tiene que ser adverado por un juez. Mis primos habían iniciado ese proceso y de alguna manera habían conseguido que avanzara en el juzgado de primera instancia número 2 de Rivadavia. Empecé a tirar del hilo. Resulta que el funcionario del registro civil que había dado por bueno el documento preliminar era Paco Ferreiro, casualmente el suegro del mejor amigo de Alberto. Paco era conocido en el pueblo por sus problemas con el juego. Todos sabían que se dejaba medio sueldo en las tragaperras del bar Pepe. ¡Qué casualidad! En los pueblos pequeños estas conexiones son el pan de cada día, pero esto ya era demasiado descarado. Me puse en contacto con una abogada especializada en herencias de Vigo, Patricia Domínguez, del bufete Domínguez y Asociados en la calle Príncipe. La había conocido en un curso de Derecho Tributario que hicimos en Hacienda y sabía que era de las mejores. Cuando vio los documentos se quedó alucinada. Fernando, esto huele fatal. La caligrafía es demasiado uniforme para alguien con Parkinson avanzado. Necesitamos un perito calígrafo ya. Me recomendó uno de los mejores de Galicia, Miguel Ángel Soto, que había trabajado en casos importantes de falsificación para la Audiencia Provincial. Actualización 1. Han pasado 3 semanas desde que contraté a Patricia y las cosas se están poniendo muy interesantes. El perito calígrafo, después de analizar el supuesto testamento hológrafo y compararlo con escritos reales de mi abuela, cartas de Navidad de los años anteriores, recetas de cocina escritas en su libreta, la lista de la compra, incluso postales que había mandado desde el balneario de Mondariz, dictaminó que era altamente improbable que lo hubiera escrito ella. El informe pericial era demoledor. Señalaba que los trazos eran demasiado firmes y continuos, sin los temblores característicos del Parkinson. La presión del bolígrafo era uniforme cuando en una persona con Parkinson avanzado es irregular. Además, había palabras que mi abuela escribía siempre con faltas de ortografía. Escribía garaje en vez de garaje y armario en vez de armario, y en el testamento estaban perfectamente escritas.
Pero aquí viene lo mejor, mi primo Alberto cometió un error de novato. En su declaración ante el registro dijo que mi abuela le había entregado el testamento personalmente el 15 de enero a las 4 horas, en presencia de su hermano Diego. El problema es que tengo pruebas de que ese día Alberto estaba en Benidorm de vacaciones, sus propias fotos de Instagram lo delataban, posando en la playa del Levante con su novia Mónica, cenando en el restaurante Casa Tony, y hasta hay una story donde se lee: ve en el Casino Mediterráneo a las 10 de ese mismo día. Mi abogada Patricia pidió acceso a las cámaras de seguridad del cajero de Abanca que está justo enfrente de la casa de mi abuela, en la esquina de la Rua do Ribeiro con la Praza do Convento. Por ley solo guardan 30 días, pero tuvimos suerte porque el banco había tenido un problema técnico con el sistema de almacenamiento y tenían grabaciones de los últimos 3 meses. En las imágenes del 15 de enero se ve claramente a mi abuela sola en casa. La luz del comedor estuvo apagada todo el día y la única persona que entró fue Remedios, la señora que le llevaba la comida del programa Santarna Casa de la Asunta. Mientras tanto, mis primos siguieron adelante con su plan como si nada, pusieron la casa en venta a través de una inmobiliaria de Ourense, Inmobiliaria Sil, por 220,000 euros, ya tenían hasta un comprador interesado, un empresario de Madrid que tenía una cadena de hoteles rurales y quería convertirla en casa rural de lujo. La Maruxa me llamó cabreada una tarde: Fernando, ven corriendo. Están vaciando la casa. Se están llevando los muebles en una furgoneta de alquiler. Salí pitando de Santiago, llamé a la Guardia Civil mientras conducía y llegué en tiempo récord, 1 hora y media por la autovía A52. Cuando llegué, mis primos estaban cargando el aparador antiguo de la abuela, una pieza de castaño macizo del siglo XIX que valía fácilmente 3,000 euros. También habían metido ya en la furgoneta el reloj de pie del abuelo, las arcas del desván y hasta los aperos de labranza antiguos que estaban en la bodega. ¿Qué coño hacéis?, le grité a Alberto nada más bajarme del coche. Es nuestra casa, primo, supéralo, me contestó con esa sonrisa de mierda que tiene, esa que pone cuando cree que ha ganado. Diego estaba detrás, nervioso, fumando un cigarrillo tras otro y sin atreverse a mirarme a los ojos. Los guardias civiles llegaron en 10 minutos, eran de la comandancia de Rivadavia, conocían a mi abuela porque uno de ellos, el cabo Martínez, era del pueblo de al lado, Carballeda de Avia. Me dijeron que sin una orden judicial no podían hacer nada si ellos tenían papeles que acreditaran la propiedad, aunque fueran cuestionables, pero sí que tomaron nota de todo lo que se estaban llevando para el informe, fotografiaron la furgoneta, la matrícula, los muebles, todo. Esto no va a quedar así, le dije a Alberto mientras cargaba una cómoda. Ya ha quedado, primo, la abuela siempre nos quiso más a nosotros, pero tú la tenías comida a la oreja, me respondió. Diego añadió: además, somos los mayores, nos corresponde por derecho. Esa noche, en mi piso de Santiago, mientras revisaba toda la documentación, recibí una llamada anónima. Era Carmen, la mujer de Paco Ferreiro, el funcionario del registro. Estaba llorando y hablando muy bajo, como si tuviera miedo de que la escucharan. Fernando, mi marido ha hecho algo terrible, le dieron 5,000 euros por validar ese testamento falso. Yo no quiero tener nada que ver con esto. Tengo hijos y no quiero que paguen por las cagadas de su padre. Le pedí que me lo pusiera por escrito o que grabara a su marido confesando, pero tenía miedo. Paco es muy violento cuando bebe, y últimamente bebe mucho. Me dijo que Paco guardaba en casa una copia del testamento original, el de verdad, que mis primos habían falsificado antes de hacer la versión final. Está en una carpeta azul en el último cajón de su escritorio, lo he visto. Al parecer, la letra era de Diego, que siempre tuvo buena caligrafía porque había estudiado 2 años de Bellas Artes. Antes de dejarlo, Patricia, mi abogada, estaba que se frotaba las manos cuando le conté todo. Fernando, con esto los hundimos, pero necesitamos más pruebas. Vamos a pedir una investigación formal a la Asunta. Conozco al subdirector de investigación de fraudes. Es un crack en estos temas. Actualización 2. La Subdirección Xeral de Investigación de Fraudes de la Xunta de Galicia se tomó el caso muy en serio. Al parecer, no era la primera vez que investigaban casos de herencias fraudulentas en la provincia de Ourense. Es un problema más común de lo que la gente piensa, especialmente con el valor que están cogiendo las propiedades rurales y con el envejecimiento de la población. El investigador asignado, Manuel Cores, era un tipo de unos 50 años, meticuloso, que había trabajado 20 años en la Unidad de Delincuencia Económica de la Policía Nacional antes de pasarse a la Xunta. Lo primero que hizo fue solicitar una orden judicial para examinar las cuentas bancarias de todos los involucrados, y ahí apareció la primera prueba contundente. Una transferencia de 5,000 euros de la cuenta de Alberto en Santander a la de Paco Ferreiro en BBVA el 18 de enero, 3 días después de la
Supuesta entrega del testamento. Pero la cosa no quedaba ahí. También apareció una transferencia de 3,000 euros de Diego a una cuenta de Andorra que resultó ser de una empresa de servicios que, curiosamente, había emitido una factura por asesoramiento documental. Cuando investigaron la empresa, resultó ser una tapadera de un falsificador profesional de A Coruña que ya tenía antecedentes. Aquí es donde mi trabajo en Hacienda fue clave. Solicité una comprobación de las declaraciones de la renta de Alberto y Diego de los últimos 5 años, todo completamente legal siguiendo los protocolos. Curiosamente, ninguno de los dos había declarado la supuesta donación de 15,000 euros que según ellos mi abuela les había hecho el año anterior para ayudarles con sus gastos. Si realmente hubieran recibido ese dinero, tendrían que haber pagado el impuesto de sucesiones y donaciones de la Xunta. Mi abuela nunca les dio ni un euro. De hecho, encontré extractos bancarios suyos de CaixaBank donde se veía que sus únicos gastos regulares eran la compra semanal del Mercadona, unos 40 euros, las medicinas en la farmacia Loureiro, unos 60 euros al mes con los descuentos de pensionista, el recibo de la luz de Naturgy, el agua, y algún regalo para mí en mi cumpleaños y Navidad. Los 15,000 euros seguían intactos en su cuenta, es más, había 15,237,43 euros exactamente. La cosa se puso aún más interesante cuando Diego, nervioso por la investigación, empezó a cometer errores. El investigador Cores lo citó a declarar en las oficinas de la Xunta Nourense, en el edificio administrativo de la Rúa Curros Enríquez. Diego fue solo, sin abogado, pensando que solo era un trámite. Grave error. Cores lo tuvo 3 horas declarando y Diego se contradijo varias veces. Primero dijo que había estado presente cuando la abuela firmó, luego que había llegado después, luego que en realidad no estaba seguro del día exacto. Desesperado, Diego le contó a su novia Cristina toda la verdad pensando que ella guardaría el secreto, pero Cristina, que es enfermera en el CHUS, Complejo Hospitalario Universitario de Santiago, tenía sus propios principios morales. Llevaban 3 años juntos y ella había visto cómo Diego maltrataba psicológicamente a su abuela, ignorándola, no llamándola nunca. Me llamó un día llorando: Fernando, no puedo más con esto. Diego me ha confesado que falsificaron la firma de tu abuela. Dice que la casa les correspondía por derecho porque son los mayores y que tú les lavaste el cerebro a la vieja. Le pedí que me lo pusiera por WhatsApp, algo, lo que fuera, y la tía lo hizo. Me mandó capturas de pantalla de sus conversaciones donde Diego le explicaba todo el plan con pelos y señales, cómo habían calcado la firma de un documento antiguo usando papel cebolla, cómo habían practicado la letra de la abuela copiando sus recetas de cocina, cómo Paco les había ayudado a que pareciera legal. Total, el primo es un pringado funcionario que se va a quedar con todo por hacerle la pelota a la vieja. Nosotros somos los nietos mayores, nos corresponde por derecho de sangre, había escrito Diego. Patricia presentó todas las pruebas ante el juzgado de primera instancia número 2 de Ourense. La jueza, doña María Jesús Fernández, una mujer de unos 60 años con fama de ser muy dura con los delitos de falsedad documental, ordenó la paralización inmediata de la venta de la casa y citó a declarar a todos los implicados. Paco Ferreiro fue el primero en caer, cuando le enseñaron las pruebas de la transferencia bancaria y le dijeron que se enfrentaba a una pena de cárcel por cohecho y falsedad documental. Se vino abajo completamente. Confesó entre lágrimas que Alberto le había pagado para que validara el testamento sin hacer las comprobaciones pertinentes. Necesitaba el dinero, sollozaba. Mi hijo debe 30,000 euros por las apuestas en Bet365 y Bwin. Unos albaneses le habían amenazado, iban a romperle las piernas. La declaración de mis primos fue patética. Alberto intentó mantener la mentira hasta el final, incluso cuando le pusieron delante las pruebas de que estaba en Benidorm. Es que me confundí de fecha, decía, fue otro día. Pero cuando le enseñaron los registros de su tarjeta de crédito que mostraban pagos en restaurantes de Benidorm durante toda esa semana, se quedó callado. Su abogado, un tipo joven del turno de oficio que parecía recién salido de la carrera, le aconsejó que no dijera nada más. Diego, en cambio, se derrumbó completamente, se puso a llorar como un crío y acabó confesando todo, culpando a su hermano de haberle metido en el lío. Fue idea de Alberto, repetía una y otra vez. Él dijo que la vieja estaba senil y que no se enteraría, que total se iba a morir pronto y que era injusto que el primo se quedara con todo solo por ir a visitarla. Actualización 3. El juicio fue hace 2 meses y fue todo un espectáculo en el pueblo. Media Rivadavia se presentó en el juzgado de Ourense, el edificio modernista de la Rúa Velázquez, para ver el desenlace. Maruxa y sus amigas del club de costura ocuparon toda una fila, como si fueran a ver una obra de teatro en el teatro principal. Llevaban hasta bocadillos de tortilla y termos de café.
Las pruebas presentadas fueron demoledoras. El perito calígrafo explicó con todo detalle las inconsistencias en la firma, usando un PowerPoint con ampliaciones de la letra donde se veían claramente las diferencias. El investigador del asunto presentó el rastro del dinero con un diagrama que mostraba todas las transferencias. Las capturas de WhatsApp de Diego confesando fueron proyectadas en una pantalla y se podía ver cómo la gente en la sala murmuraba indignada. Trajeron a testificar a 3 vecinos del pueblo. Primero fue don Manuel, el del estanco, que confirmó que mi abuela no podía ni firmar los recibos del butano. La pobre Carmen me pedía que le firmara yo hasta el papel para recoger las medicinas, dijo. Luego testificó Remedios, la del programa Santarna Casa, que explicó que en enero mi abuela apenas podía levantarse de la cama, había días que ni siquiera reconocía a la gente, la medicación la tenía muy mal. El testimonio más emotivo fue el de don José, el párroco de Santa María de Rivadavia, un hombre de 70 años que conocía a la familia desde siempre. Contó cómo mi abuela le había dicho en confesión, con permiso para revelar lo que había dejado por escrito ante notario, que estaba preocupada porque Alberto y Diego solo la llamaban cuando necesitaban dinero. Me dijo literalmente, don José, menos mal que tengo a Fernandito, porque los otros dos para mí es como si no existieran. Alberto intentó una última jugada desesperada, despidió al abogado del turno de oficio y contrató a un abogado carísimo de A Coruña, José Manuel Vázquez, conocido por defender a narcotraficantes de las Rías Baixas. Este intentó argumentar que aunque el testamento fuera falso, yo había ejercido influencia indebida sobre mi abuela para que me dejara todo a mí. Es sospechoso, decía el abogado con tono teatral, que un joven de 31 años pase todos los fines de semana con una anciana. ¿Qué interés podría tener sino el económico? La jueza casi se ríe en su cara. ¿Me está diciendo que visitar y cuidar a un familiar anciano es manipulación? Le preguntó con ironía. ¿No será más bien lo que se espera de un buen nieto? Porque si cuidar a los mayores es sospechoso, entonces tenemos un problema como sociedad. Mi abogada Patricia estuvo brillante en su alegato final, presentó extractos bancarios que mostraban cómo yo nunca había aceptado dinero de mi abuela, incluso cuando ella insistía en pagarme la gasolina de los viajes. 40 euros de gasolina cada fin de semana durante 5 años son más de 10,000 euros que Fernando pagó de su bolsillo para visitar a su abuela, calculó. También presentó testimonios de los médicos del Centro de Salud de Rivadavia, la DRA, López y el Diar, Fernández, que confirmaban que yo era quien acompañaba a mi abuela a todas las citas médicas. En 5 años no faltó a ni una sola cita, dijeron. La sentencia llegó 3 semanas después y fue contundente, 47 páginas que no dejaban lugar a dudas. El testamento hológrafo era declarado nulo por falsedad documental. La casa y todos los bienes pasaban a mi propiedad según el testamento legítimo de 2022. Alberto y Diego eran condenados por falsedad documental y estafa en grado de tentativa. Alberto, 2 años de prisión, suspendida por no tener antecedentes, y multa de 12,000 euros. Diego, 18 meses de prisión, suspendida, y multa de 8,000 euros. Paco Ferreiro, inhabilitación para cargo público durante 10 años y multa de 6,000 euros. Todos ellos tenían que pagármelas. Costas del juicio, unos 15,000 euros entre los tres. Además, se les imponía una orden de alejamiento de 200 metros de la casa durante 3 años. Pero la historia no acaba aquí. El alcalde de Rivadavia, don Manuel Vázquez, del PP, que había sido amigo de mi abuelo y había visto crecer a mi abuela, estaba tan indignado con lo que habían hecho mis primos que convocó una reunión extraordinaria del Pleno del Concello. No podía echarlos legalmente del pueblo, claro, eso sería inconstitucional, pero sí que aprobó por unanimidad una moción de repulsa moral hacia sus actos. En este pueblo respetamos a nuestros mayores, dijo en el Pleno, y quien es capaz de robar a su propia abuela muerta no es bienvenido aquí. La moción no tenía efectos legales, pero en un pueblo de 3,000 habitantes, era una sentencia social de muerte. Actualización 4. Han pasado ya 6 meses desde que empezó todo este lío y las consecuencias para mis primos han sido mucho peores de lo que esperaban. En los pueblos pequeños de Galicia, el boca a boca es más efectivo que cualquier sentencia judicial, y la historia de los primos que robaron a la abuela muerta corrió como la pólvora por toda la comarca del Ribeiro. Alberto perdió su trabajo en la cooperativa vinícola Viña Costeira 2 semanas después de la sentencia. El presidente de la cooperativa, José Manuel Rodríguez, que había sido amigo de mi abuela y cuyo padre había trabajado las viñas con mi abuelo, le llamó a su despacho y le dijo claramente: no queremos a alguien capaz de robar una herencia trabajando con nosotros. Si le robas a tu propia familia, ¿qué no le harás a la cooperativa? Tienes una semana para recoger tus cosas. Alberto intentó demandar por despido improcedente,
pero su contrato tenía una cláusula de pérdida de confianza, que la cooperativa utilizó. Ahora está en el paro, cobrando 900 euros al mes del SEPE. Su novia Mónica le dejó a las 2 semanas porque la familia de ella, que tiene viñedos en Leiro, no quería relacionarse con un ladrón de herencias. Mi padre dice que si eres capaz de robar a tu abuela, serás capaz de robarme a mí, le dijo cuando le devolvió el anillo de compromiso. Diego lo está pasando aún peor si cabe. Cristina no solo le dejó sino que hizo pública la razón en sus redes sociales. No puedo estar con alguien capaz de robar a su propia abuela, escribió en un post de Instagram que tuvo más de 500 likes. Todo el chus donde ella trabaja se enteró de la historia y Diego no puede ni aparecer por allí a recoger sus cosas del taquilla del vestuario. Perdió su trabajo en Vodafone Empresas porque varios clientes importantes de la zona, incluyendo 2 bodegas y el parador de Santo Estevo, pidieron específicamente que no fuera el quien les atendiera. No queremos tratos con alguien sin escrúpulos, le dijo el gerente del parador. Vodafone lo trasladó a la oficina de Lugo, pero al mes lo despidieron en una reestructuración, aunque todos sabemos la verdad. Tuvo que mudarse a Pontevedra, donde está viviendo en un piso compartido en el barrio de Campolongo con 3 estudiantes de la universidad, pagando 250 euros al mes por una habitación interior. Trabaja en negro en un call center porque ninguna empresa quiere contratarlo cuando buscan su nombre en Google y sale la noticia del juicio. Paco Ferreiro fue fulminado de su puesto en el registro civil en cuanto salió la sentencia firme. Su mujer Carmen pidió el divorcio y se quedó con la casa y la custodia de los hijos. Ella volvió con sus padres a Celanova y él tuvo que mudarse con su hermana a Carballiño. Ahora trabaja ayudando a un gestor, en negro por supuesto, porque nadie quiere contratar a alguien inhabilitado por corrupción. Cobra 600 euros al mes y tiene que pagar 300 euros de pensión alimenticia. Lo más surrealista pasó hace un mes cuando fui al pueblo para empezar las reformas de la casa. He contratado a una empresa local, Construcciones Míguez, para restaurar el tejado y modernizar la instalación eléctrica manteniendo la estructura original. Quiero mantenerla como casa de fin de semana y alquilarla en verano a turistas a través de Airbnb. Me encontré con Alberto en el bar Casa Paredes. Estaba solo en la barra bebiendo un vino tinto, con pinta de no haber dormido en días. Intentó hablarme como si no hubiera pasado nada. Primo, al final todo queda en familia, ¿no? No hace falta que seamos enemigos. Yo ya he pagado por mi error. Le miré fijamente y le dije alto y claro para que todo el bar lo oyera: Alberto, intentaste robarme usando el nombre de la abuela que nos crió, la misma que te cuidaba cuando eras pequeño, que te hacía la merienda, que te prestó dinero cuando lo necesitaste. No somos familia, para mí estáis muertos, igual que lo estabais para ella los últimos años de su vida. Se quedó callado, apuró el vino de un trago y se fue del bar. Luisa, la camarera, me puso un chupito de orujo gratis. Bien dicho, neno, esa xente non merece perdón. Los otros clientes del bar, todos del pueblo, asintieron y uno me palmeó la espalda. El alcalde cumplió su palabra de forma creativa. No puede prohibirles legalmente entrar al pueblo, pero casualmente, cada vez que Alberto o Diego aparecen por Rivadavia, hay un control de la Guardia Civil en la entrada del pueblo, control rutinario, dicen los agentes, pero solo paran a ciertos coches. Todos los bares del pueblo han decidido, por voluntad propia, que no les quieren como clientes. El otro día Diego intentó comprar en el supermercado Floyd del pueblo y la cajera, María, prima segunda de Maruxa, le cobró pero le dijo: la próxima vez vete al Gadis de Ourense, aquí no queremos a gente como tú. Lo mismo en la panadería, en la carnicería, hasta en la gasolinera a las afueras del pueblo. Actualización 5. Esta será mi última actualización porque el caso está completamente cerrado y quiero pasar página, pero tenía que compartir el desenlace final porque es de justicia poética pura. Hace 2 semanas recibí una llamada del director de la sucursal del Santander en Ourense. Alberto y Diego habían dejado de pagar las cuotas del préstamo personal que pidieron para pagar las multas y las costas judiciales. 27,000 euros cada uno a devolver en 5 años, el banco iba a ejecutar los avales. En el caso de Alberto, había puesto como aval el piso que heredó de sus padres en Ourense, un tercero sin ascensor en la zona de Aslagoas valorado en 95,000 euros. Diego había avalado con su coche, un Seat León FR de 2019 que aún estaba pagando, y con un plan de pensiones que tenía con 8,000 euros. Me enteré por Maruxa, que tiene una red de información mejor que el CNI, que Alberto tuvo que malvender el piso por 75,000 euros para evitar que el banco se lo quedara en subasta por menos. El comprador, casualmente, era el dueño del bar donde Alberto había despreciado a mi abuela en una cena familiar años atrás, diciendo que la vieja ya chochea. Ahora vive de alquiler en un bajo interior en el barrio de Ocouto por 400 euros al mes, una zona conflictiva donde hay peleas todos los fines de semana.
Su exnovia Mónica se casó el mes pasado con David Pérez, el hijo del dueño de Bodegas Pérez, una de las más importantes del Ribeiro. La boda fue en el Pazo de Toubes, y según las malas lenguas, invitaron a todo el pueblo menos a Alberto. Hasta pusieron seguridad en la puerta por si se le ocurría aparecer. Diego directamente dejó que el banco ejecutara los avales, se quedaron con el coche y el plan de pensiones, ahora va en autobús a todos lados, lo cual es un infierno cuando vives en Galicia y tienes que moverte entre pueblos. El bus de Pontevedra a Vigo tarda 1 hora y pasa cada 2 horas. Perdió 3 trabajos seguidos porque llegaba tarde. Pero lo mejor, lo que de verdad es justicia divina, pasó la semana pasada. Resulta que mi abuela, que era más lista que todos nosotros juntos, tenía un seguro de vida del que nadie sabía nada, ni siquiera yo. Lo había contratado hace 20 años con Segur Caixa Adeslas, la rama de seguros de la Caixa, y había estado pagando religiosamente 30 euros al mes durante 2 décadas. Apareció cuando un comercial del banco me llamó para revisar los productos que tenía mi abuela. El beneficiario estaba designado como el heredero legítimo de la vivienda sita en Rua do Ribeiro número 12, Rivadavia, Ourense, o sea, yo. Son 50,000 euros limpios que me acaban de ingresar, libres de impuestos porque los seguros de vida no tributan en el IRPF. He decidido usar parte de ese dinero para algo que sé que a mi abuela le habría encantado. Voy a restaurar completamente el hórreo que está medio caído, es del siglo XVIII y necesita una restauración integral que costará unos 15,000 euros. También voy a arreglar la bodega donde mi abuelo hacía vino, instalar cubas de acero inoxidable nuevas y plantar 2,000 cepas más de albariño en la parte de la finca que estaba abandonada. He contratado a un enólogo joven del pueblo, Marcos, que acaba de terminar el máster en viticultura en la Universidad de Santiago. He donado 5,000 euros a la asociación de mayores del pueblo donde mi abuela iba a jugar a las cartas los martes y jueves. Van a usar el dinero para comprar sillas nuevas, arreglar la calefacción y organizar excursiones al balneario de Mondariz. También he pagado las deudas de la farmacia que tenían varios ancianos del pueblo que no llegaban a fin de mes con la pensión. He puesto una placa de bronce en la casa que dice, Casa da Aboa Carmen, muller forte e generosa, 1933 a 2024, que sempre tivo clara a diferencia entre familia de sangue e familia de corazón. Cada vez que voy al pueblo, los vecinos me paran para decirme lo orgullosa que estaría ella y para contarme anécdotas de mi abuela que yo no conocía. El otro día me crucé con mi tía Rosa, la madre de Alberto y Diego, en el Mercadona de Santiago, en el centro comercial As Cancelas. Empezó a gritarme en medio del pasillo de los yogures Danone, ¿no podías haber compartido algo con tus primos? Al fin y al cabo, sois familia. Por tu culpa mis hijos están arruinados. Eres un mal nacido que has deshonrado a tu abuela. Le respondí tranquilamente pero lo suficientemente alto para que todos lo oyeran, tía Rosa, tus hijos intentaron robar usando el nombre de una mujer moribunda con Parkinson que no podía ni sostener un boli, si querían herencia. Haber venido a visitarla cuando estaba viva, no a robarla cuando estaba muerta, y no te preocupes por el honor de la abuela, ella estaría orgullosa de que un ladrón no se saliera con la suya. La gente del súper empezó a murmurar y algunos hasta aplaudieron. Una señora mayor se me acercó y me dijo, bien hecho, hijo, a los ladrones no hay que perdonarles nunca. Mi tía se fue corriendo con el carro medio lleno, dejando hasta el bolso en el carro de la vergüenza. Para terminar, quiero decir algo importante. No me arrepiento de absolutamente nada de lo que he hecho, no fue por el dinero o la casa. Con mi sueldo de inspector de Hacienda nivel 26, gano 2,400 euros limpios al mes. Tengo mi piso pagado en Santiago y no necesito nada más. Fue por defender la memoria de mi abuela y porque en esta vida hay líneas rojas que no se pueden cruzar. Mi abuela siempre decía, o que non chora, non mama, el que no llora, no mama, pero también decía, a quien roba con acento familia, Deus yo castiga. A quien roba la familia, Dios lo castiga, y vaya si tenía razón. El karma existe y a veces viene en forma de inspector de Hacienda que sabe mover los hilos legales. Ahora cada fin de semana voy al pueblo como siempre hice, abro la casa que huele a leña y a humedad gallega, descorcho una botella del albariño que estoy empezando a producir con la receta que mi abuelo dejó escrita, y brindo por mi abuela mirando los viñedos que se extienden hasta el río Avia. Los vecinos vienen a tomar café por las tardes, Maruxa me trae empanada casera los domingos, y el pueblo ha vuelto a ser ese lugar de paz que era cuando mi abuela vivía. Alberto y Diego están completamente vetados en toda la comarca del Ribeiro, no pueden ni acercarse a Rivadavia sin que todo el mundo les dé la espalda. El otro día supe que Alberto había pedido trabajo en la cooperativa de Arnoia y el encargado le dijo directamente, aquí no queremos a gente que roba herencias, vete a buscarte la vida a Portugal si quieres, en Galicia no tienes futuro.
Diego intentó volver con sus padres a Ourense, pero su propio padre le echó de casa. Me das vergüenza, no quiero un hijo ladrón bajo mi techo. Ahora malvive en Pontevedra, trabajando 10 horas al día en un almacén de Inditex en Arteixo por 1,100 euros al mes, gastando 400 euros en alquiler y 200 euros en transporte. La justicia llegó, tanto la legal como la poética, y mi abuela, esté donde esté, seguro que se está partiendo de risa viendo los dos señoritos, que nunca la visitaban ahora arruinados, despreciados y prácticamente expulsados de Galicia. Como ella decía siempre, a vida da moitas voltas, pero sempre pone a cada un no seu sitio, la vida da muchas vueltas, pero siempre pone a cada uno en su sitio. Y así es como mis primos pasaron de intentar robarme una casa de 180,000 euros a perderlo absolutamente todo: trabajo, pareja, reputación, propiedades, familia y hasta el derecho moral a pisar el pueblo donde nacieron, todo por la avaricia y por subestimar al primo pringado, que resulta que trabaja en Hacienda y no se deja pisotear. Si algo he aprendido de todo esto es que la familia no es quien comparte tu sangre, sino quien está ahí cuando lo necesitas, y que mi abuela Carmen, una mujer que no pudo ni terminar la escuela primaria por la guerra civil, que se casó a los 16 años, que crió 5 hijos sola cuando mi abuelo murió de un infarto a los 45, fue más sabia que todos nosotros juntos. Descansa en paz, abuela, tu casa está a salvo, tu memoria intacta, y tus viñedos darán el mejor albariño del Ribeiro, como siempre quisiste.